guadalupano, buenos días. Ejercicio número 10. Vamos a hacerlo, por favor. Muy interesante, el último de esta séptima fase virtual. Dice así, dice. L1, ojo, acá está L1, es paralelo a L2. Listo, profesor. Me pide calcular alfa más tita. Este alfa más este tita. ¿Correcto? Ya, profesor, correcto. Antes de resolverlo, te voy a enseñar lo siguiente. Los ángulos también se clasifican según la medida o según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas. Ya, profesor, a ver, explíquenos, por favor. Dos tipos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ya, profesor. ¿Qué son los complementarios, profesor? Dos ángulos son complementarios cuando su suma de esos dos ángulos es 90 grados. Y dos ángulos son suplementarios cuando la suma no es 90, sino entre los dos suman 180 grados. ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, profesor, explique por favor con una gráfica, muy bien. Si yo sumo alfa más beta y me dan 90 grados, significa que estos dos ángulos son complementarios. ¿Correcto? Por ejemplo, si alfa es 30 grados, ¿cuánto valdrá beta para que la suma sea 90? ¿Cuánto será? 60 grados. ¿Correcto? Tiene razón. Pues, si dos ángulos suman 90 grados, esos ángulos se llaman complementarios. Ya, correcto. ¿Cuándo son suplementarios? Cuando no suman 90, suman 180. Por ejemplo acá, imaginemos que este angulito, se me ocurre, vale 50, alfa vale 50. Y sabemos que los dos son complementarios, perdón, suplementarios. Por lo tanto te pregunto, para que sean suplementarios, la suma debe ser 180 grados. Te pregunto, si este vale 50, ¿cuánto valdrá beta? 130, profesor. Correcto. ¿Por qué alumno? Porque los dos sumando debe dar 180. Correcto. Muy bien, entonces, conclusión. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. Perfecto. Bien, profesor, explíquenos, por favor. Acá tengo un triángulo, ¿ve? Este triángulo lo estoy resaltando. Acá está un triángulo, ¿no? A ver, acuérdate, estudiante guadalupano, yo te enseñé en los anteriores videos, ejercicios, que cuando veía un cuadradito, ¿cuánto valía? Ah, profesor, valía 90 grados, correcto. ¿Y cómo se llamaba? Ángulo recto. Perfecto. Significa que este ángulo de acá vale 90 grados. Entonces, si esto vale 90 grados, ojo, si esto de acá vale 90 grados, el de acá también vale 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Disculpe, profesor. Una pregunta, a ver. ¿Por qué usted dice que esto vale 90 grados? Ya, te respondo. ¿Sabes por qué? Porque todo esto vale 180, ¿verdad? Lo de amarillo vale 180. Entonces, si este vale 90, la otra partecita también valdrá 90, porque los dos deben sumar 180. Ya, correcto. Entonces, esto vale 90, correcto. ¿Qué más? También te hemos enseñado hace un ratito, si tú ves el triángulo, este triángulo de acá, a ver, lo voy a resaltar, este triángulo que estoy resaltando con puntito rojo. Este es un triángulo, ¿no? El triángulo que he resaltado con rojo. Tú sabes que en un triángulo, la suma de esto, más este ángulo de acá, debe ser 180 grados, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Correcto? O sea, la suma de este angulito, más este ángulo, debe ser 180 grados. ¿Cierto? Sí, profesor. Entonces, si acá tengo 90, si acá tengo 50, ¿qué ángulo debe ser acá para que sume 180 grados? A ver, repito, si este vale 90, ¿no? Sí. Si este vale 50, ya va 140. ¿Cuánto le falta a 140 para hacer 180? Ah, facilito, profesor, le falta 40. Correcto. ¿Ya está? Bien. Entonces, sabemos que este ángulo vale 40. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, correcto. Ahora, estudiante guadalupano, atención. Quiero que me escuches, por favor, con mucha alegría. Como estos dos ángulos son, perdón, como estas dos rectitas son paralelas, tanto L1 como L2 es paralela. Entonces, si acá forma 90 grados, porque este es 90 grados, ¿verdad? Acá también será 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Repito otra vez, repito.
como esta recta L1 es paralela a L2, y esto vale 90 grados, por lo tanto, este ángulo también vale 90 grados. ¿Correcto? Ya, profesor, ya entendí. ¿Qué más? Entonces, hijos, si este ángulo vale 90 grados y esta partecita vale 40 grados, ¿cuánto valdrá este ángulo alfa? Sabiendo que estos dos deben medir 90 grados. Ah, profesor, facilito. Si esto es 40 grados, ¿cuánto le falta para hacer 90? 50. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y yo te pregunto, un paréntesis brevísimo. Estos dos, ¿acaso no son ángulos complementarios? Tanto 50 como 40 no son ángulos complementarios. Sí, profesor, son ángulos complementarios. Porque dice la regla que dos ángulos son complementarios cuando suma 90 grados. Y profesor, entonces este ángulo negro con este ángulo rojo son complementarios, porque los dos sumando suman 90. Así es, correcto. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Entonces, ya sabemos que alfa vale 50, ahí está, ¿no? Entonces, sabemos que alfa vale 50. ¿Sí? Recuerda que me pide alfa más tita. Profesor, chévere, ya llegué alfa, me falta tita. Facilito, observa. Mira. Una pregunta, alumno guadalupano. Si este vale 40, o perdón, 50, ¿sí? Y tú sabes que la suma de este angulito de acá, más este angulito de acá, más este angulito de acá, la suma de esto, reitero, en un triángulo, la suma de esto, más este ángulo debe sumar 180 grados, ¿verdad? Sí, profesor, claro. La suma de este angulito de acá, más este angulito de acá, más este angulito de acá, dice la normativa, dice la regla, mejor dicho, de los triángulos en geometría, que vale 180. Entonces, facilito. 50 más 90, 140. ¿Cuánto le falta a 140 para hacer 180? Ah, facilito, profesor, 40. Correcto. ¿Sí? Entonces, antes de seguir, el alumno también lo pudo haber hecho de otra manera. A ver, profesor, explíquenos. Muy fácil. Este 40 que está acá, con este 40 que está acá, ¿acaso no son ángulos alternos internos? Sí, profesor, tiene razón. Este ángulo 40 con este ángulo 40 es ángulo alterno interno, porque están dentro de la gráfica. Ah, tiene razón, profesor. No están afuera, no están por acá. Entonces también se pudo haber hecho de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. Prosiga, profesor, proseguimos. Ojo, este es 40 y me piden hallar tita, necesito tita. Tú sabes que la suma de todo esto de acá, toda esta suma, ¿cuánto es? 180 grados. Entonces yo te pregunto a ti, antes de obtener tita, ¿acaso alfa más 40, ojo, si suman 180 grados, estos dos no son ángulos suplementarios? Sí, profesor, tiene razón. Tita y 40 son suplementarios. ¿Por qué, profesor? Porque la suma es 180 grados. Correcto. Entonces, pregunto a ti, alumno guadalupano, ¿cuánto vale tita? A ver, te pregunto, ¿cuánto vale tita? Si al sumar tita con 40 es 180, ¿cuánto suma? 140, profesor. Perfecto. Entonces, tita vale 140 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor, disculpe, no se olvide de colocar el circulito de grados sexagesimales. Ya, muy bien, ya lo coloqué. Perfecto. Profesor, ya está. ¿Qué me pide, profesor? Me pide alfa más tita. Alfa más tita. A ver, pregunto. Por lo tanto, si yo sumo alfa más tita, ¿cuánto es esto? Ah, facilito, profesor. La respuesta es 190 grados. Porque alfa vale 50, tita vale 140, si lo sumo, 190 grados. Alternativa, profesor, la D. Facilito.